Grábenos, don David. Estas palabras del presidente de Argentina, en momentos en que Álvaro Uribe es arrestado de forma domiciliaria en Colombia, tienen un gran eco, una gran resonancia. ¿Por qué? Porque en Argentina se le dio salida por la vía electoral al neoliberalismo. Y lo hemos dicho aquí una y otra vez. Álvaro Uribe representa a los más conservadores, a la derecha en Latinoamérica, endiosado y reconocido y aplaudido por muchos de la derecha en México. Es importante escuchar lo que dice el presidente de Argentina en referencia al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Estas palabras seguramente molestarán a muchos de los conservadores. Yo voy a estarle eternamente agradecido al Papa Francisco, sí, por sobre todas las cosas, porque él en silencio nos ayudó muchísimo. Voy a estarle eternamente agradecido a López Obrador, porque yo le pedí que interceda ante Larry Fink y le explique lo que estaba pasando en la Argentina, y no solo habló en privado, sino que públicamente contó lo que le había pedido a Larry Fink. Con lo cual... El titular de uno de los fondos, ¿no? El que fue más difícil de convencer, BlackRock, ¿no? Uh-huh. Yo creo que fue un esfuerzo muy grande de conjunto. Y bueno, para Angela nuestra fuerza, Merkel en su momento lo dijo públicamente. Todos, Macron Pedro Sánchez, todos, Conti, todos ellos nos acompañaron y yo les estoy eternamente agradecido. Imagínese usted, le voy a estar eternamente agradecido a López Obrador por haber intercedido por nosotros. ¿Cuándo escuchamos algo así de el gobierno de Peña Nieto con Luis Videgaray? Como, sí, ya me acordé, de Juan Guaidó. Perdón por la risita, mi querido Toño, pero me dio risita. No, y a ver, es un presidente de Argentina que constantemente ha hablado de que sí existen los ejes, de que sí hay una diferencia, de que sí existe un movimiento de derecha que busca acabar con el progreso, con los movimientos progresistas, ya ni siquiera de izquierda, Vicente, movimientos progresistas en Latinoamérica. Es un Alberto Fernández que en su momento dijo, yo estoy solo, bueno, lo dijo, yo estoy solo, ¿no? Así, y el único que me acompaña en esto es Andrés Manuel López Obrador, así que de hecho se lo decía Lula da Silva, ¿no? En otras declaraciones muy, muy fuertes. Y esto tiene que ser una realidad. Sí tenemos que ver estas dos partes, estas dos caras de la moneda y los gobiernos que han engendrado y los no gobiernos, los países que han engendrado, las economías que han engendrado, la pobreza que ha engendrado el neoliberalismo en el mundo, en Latinoamérica por sobre todo, ¿no? Ayer el profesor Jesús López Almejo te hablaba de cómo es que le salió barata a los conservadores que solamente acusen de soborno, de fraude a Álvaro Uribe ahí en Colombia, porque hay indicios y hay forma de que se le pueda acusar formalmente también de estos grupos paramilitares que actuaban de una forma terrible y que incluso hacían masacres ahí en Colombia. Estas son las realidades de Latinoamérica. Eso me puso a pensar absolutamente en la supuesta guerra contra el narco que vivimos en México y de cómo el amigo de Álvaro Uribe, Felipe Calderón, abre las puertas del infierno para nosotros los mexicanos. Cómo es que también muchos pueblos dejaron de tener gente, de pronto se convirtieron en pueblos fantasmas durante esta supuesta guerra contra el narco. Creo que sí hay que separar y ver claramente lo que está ocurriendo en Latinoamérica, y es muy importante escuchar de voz de un presidente como el de Argentina, que le va a estar eternamente agradecido al Papa Francisco y que le va a estar eternamente agradecido al presidente López Obrador, porque intercedió por él, por su país, ante lo que estaba ocurriendo en materia económica. Argentina se enfrenta después de Macri a una crisis terrible, todavía hay mucho que arreglar ahí en Argentina y la gente se da cuenta de eso. Por eso es que mandan a la chingada a los conservadores. Y ojalá que sirva para aclararle la mente a más de uno que se confunde cuando escucha
que los conservadores en México quieren tratar de ignorante y de cosas peores al presidente Andrés Manuel López Obrador.